Y bueno, vamos a iniciar este tema en el nombre del Señor Jesús, acerca de en qué consiste el poder del Espíritu Santo. Ya que hoy en día se ha malinterpretado el poder del Espíritu Santo y vemos gente que cree, cristianos que creen que el poder del Espíritu Santo consiste en aventar gente hacia atrás con solamente un soplido, o con solamente quitarse la chaqueta y aventarlos hacia atrás. Algunos creen que tienen tanto poder que inclusive para reprender demonios dicen que nos mandan a las profundidades del infierno, cuando ni siquiera eso hizo el Señor Jesús, ya que no es llegado su tiempo. Aún no había llegado el tiempo de que se pudieran lanzar al infierno. Un día va a llegar su tiempo, según nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Pero bueno, hay quienes interpretan que tienen tanto poder que inclusive realizan una especie de espiritismo, que usan una espada supuestamente del espíritu, y al usarla están traspasando a una persona, y aquella persona se duele, gime de dolor ante aquel poder que supuestamente lo está traspasando. Bien, hay quienes dicen tener tanto poder que inclusive tienen la facultad de, según ellos, de poder hacer que la gente hable en lenguas, supuestas lenguas, no idiomas. Realmente la gente lo que hace es balbucear, decir cosas sin sentido. No es ninguna lengua, no es ningún idioma. Y bueno, esa es la interpretación que la gente religiosa hoy en día le da al poder del Espíritu Santo. Pero vamos a ver, en base en la palabra de Dios, en qué consiste el poder del Espíritu Santo. Y vamos a partir de una escritura de Lucas capítulo 24, Evangelio según Lucas capítulo 24, versículo 47 al 49. Dice: en el nombre del Señor Jesús, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de la potencia o del poder de lo alto. Ahí está hablando del poder de lo alto, de ser investidos de ese poder, refiriéndose a la promesa del Espíritu Santo que había de venir sobre los discípulos. De esto mismo hace referencia el mismo escritor, que es Lucas, en el libro de los Hechos, ya que el libro de los Hechos también es escrito por Lucas. Y vamos ahí al capítulo 1 de Lucas, versículo 8. Dice: en el nombre del Señor Jesús, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué iba a ser útil esa virtud del Espíritu Santo según esta escritura? Esa virtud del Espíritu Santo que habría de venir sobre sus discípulos les iba a ser útil para que pudieran ser testigos, para que pudieran testificar la palabra de Dios en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la utilidad que iba a tener, o que de hecho tuvo, el ser investidos de ese poder del Espíritu Santo. Darles el poder de poder predicar la palabra de Dios, valga la redundancia de poder. Ahí está un poder que les daba la capacidad de poder dar testimonio, ser testigos de la palabra de Dios.
Bien, vamos a considerar esto más a fondo. El Señor se los había prometido de que el Espíritu Santo les iba a dar esa facultad. Mateo capítulo 10. Vamos a ir al Evangelio según Mateo capítulo 10. Dice ahí la Escritura en el versículo 19. Y cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo en los discípulos? Iba a hacer que hablaran la palabra de Dios. Ahí está, el Espíritu Santo de vuestro Padre hablará en vosotros. El Señor se los había prometido, dicho por Marcos. Mire lo que dice Marcos capítulo 13. Evangelio según Marcos capítulo 13, versículo 9 al 11. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Y a todas las gentes conviene que el Evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no os premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis. Mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? Sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablando por boca de sus discípulos, hablando por boca de su iglesia. Hechos capítulo 6, hablando de aquel discurso, aquella predicación de Esteban. Mire lo que dice el versículo 8 al 10. Dice: en el nombre del Señor Jesús, empero Esteban, lleno de gracia y de poder, y de potencia o de poder, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Levantáronse entonces unos de la sinagoga, que se llamaba de los libertinos y cirineos y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fíjese bien en qué usaban. Era el poder del Espíritu, era para hablar la palabra de Dios, para hablar la palabra de Dios con denuedo. El Señor Jesús también, en su investidura de su Espíritu, es decir, la humanidad de Jesús, también fue lleno del Espíritu Santo. Y mire lo que dice en cumplimiento a la profecía de Isaías. Vamos ahí a Lucas capítulo 4. En cumplimiento a la profecía de Isaías 61, versículo 1 y 2, leemos lo que el Señor Jesús leyó de esa profecía en Lucas capítulo 4, versículo 17. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí. Ahí está el Espíritu en él. Y dice, ¿para qué era ese Espíritu? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor, o el año de la buena voluntad del Señor. Ahí está el Espíritu del Señor, haciendo posible que hablara las buenas nuevas
y predicara el año agradable o el año de la buena voluntad del Señor. Seguimos considerando la importancia de que se hablara con ese denuedo. Hechos capítulo 4, ese denuedo significa confianza. El Espíritu Santo les ayudaba en hablar la palabra con toda confianza. Hechos capítulo 4, versículo 31, dice en el nombre del Señor Jesús: y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron. ¿Qué hicieron o qué pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo? No dice que balbuceaban, no dice que caían hacia atrás, no dice que gritaban muy fuerte, no. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Seguimos leyendo hasta el 33. Dice ahí la Escritura, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era con todos ellos o en todos ellos. Ahí está el Espíritu Santo, o el poder del Espíritu Santo hacía posible que dieran testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La versión 60 dice con gran poder, y gran gracia era en todos ellos. Ahí está en qué canalizaban ese poder: hablando la palabra de Dios con confianza y dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Con gran poder y gran gracia era con todos ellos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué importante entonces ciertamente el ser investidos de ese poder del Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un Pedro que antes de que fuera investido de ese poder del Espíritu Santo, miren cómo actuaba. Vamos ahí a Mateo capítulo 16, en el nombre del Señor Jesús. Mateo 16, versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomando la parte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Ahí está un Pedro que aún no había sido lleno del poder del Espíritu Santo, al cual el Señor Jesús le dice: Quítate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Un Pedro que no entendía lo que era de parte de Dios, sino lo que es de los hombres. Vemos a un Pedro también actuando carnalmente y pudiéramos decir aún violentamente. Ahí en el Evangelio según Juan capítulo 18, Evangelio según Juan capítulo 18, dice ahí la palabra de Dios. En el capítulo 18, leemos ahí en el versículo 4. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y díjoles: ¿A quién buscáis? Y respondiéronle: a Jesús Nazareno. Díceles Jesús: Yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo: Yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Esta es la única parte que vemos que el Señor reprendiendo o hablando su palabra a aquellos que venían a aprenderle,
Dice ahí la Escritura que cayeron en tierra, pero no fue porque hayan sido llenos del Espíritu Santo, o no. Esto fue a manera de una reprensión que el Señor, con su sola voz, con su sola palabra que dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Nada a lo que hacen hoy en día los hombres que se dedican a usar ese supuesto poder y a tumbar a la gente. Bien, pero seguimos leyendo, en particular el caso de Pedro. Sigue diciendo ahí la Escritura, versículo 7. Volvióles pues a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si a mí buscáis, dejad ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces, versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Ahí vemos ahí a un Pedro actuando inclusive violentamente, actuando agresivamente, pero notemos que aún Pedro no había sido lleno de ese poder del Espíritu Santo. Jesús le dijo, versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Bien, ahí vemos entonces a un Pedro que no entendía las cosas que eran de Dios, sino lo que era de los hombres. Y a manera de quedar bien con el Señor, cuando Él les anunció su muerte, les dijo, Señor, no permitas que nada de esto te acontezca. Ahora vemos aquí a un Pedro actuando violentamente, sacando la espada y agrediendo a aquel siervo del pontífice. Pero qué diferencia cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, como dice ahí Hechos capítulo 2, libro de los Hechos capítulo 2, leo primeramente el versículo 1 al 4, dice en el nombre de Jesucristo, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hemos aclarado en estudios pasados que aquí no se refiere a balbucear o a decir cosas sin sentido, no. Aquí se refiere que en el hecho de que hablaron otras lenguas, es decir, otros idiomas, como el Espíritu les daba que hablasen. Y la prueba de ello es que los judíos que habían venido de Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Pamfilia, de Egipto, de África, de muchas partes, dice ahí que les oyeron hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Bien, pero vamos al punto de ver cómo Pedro actuó lleno del Espíritu Santo. Versículo 14 dice ahí la Escritura, entonces Pedro, aclarando, ya lleno del Espíritu Santo, poniéndose en pie con los otros, o con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Hay quienes hablan inclusive de borrachera espiritual, pero aquí Pedro en todo momento negó que ellos estuvieran borrachos, aunque fuese del Espíritu Santo. No, ahí Pedro está diciendo no están borrachos. Algunos interpretan que Pedro les dijo no están borrachos de vino, están borrachos del Espíritu Santo, pero en ningún momento dice eso la Escritura. No, está
negando rotundamente el hecho de que estuvieran borrachos. ¿Quiénes decían esto? Bueno, los que decían esto más bien se estaban burlando, como dice ahí el versículo 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de vino, están llenos de mosto. Y bueno, la burla siempre va acompañada de mentira. Y en manera de mentira decían, estos lo que tienen es que están borrachos. Pero Pedro les dijo, no es así, no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto fue lo que fue dicho, o esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y ahí Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habló la palabra de Dios. Y pasamos al versículo 36 para que vea usted lo que aconteció cuando Pedro se puso en pie lleno del Espíritu Santo. Versículo 36, Pedro continúa aquel discurso o aquella predicación diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús no es cualquier Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Seguimos leyendo, versículo 37. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y no se fueron, no fue una cuestión de emoción, no, sino que dice el versículo 42 que todos estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Siguieron perseverando. Todo esto aconteció tras un Pedro ahora lleno del poder del Espíritu Santo. Vea usted cómo los discípulos canalizaban esa llenura del poder del Espíritu Santo. Vea hoy en día cómo muchos canalizan ese supuesto poder, tumbando gente, diciéndole a la gente que habla en lenguas, e inclusive le dicen, repite esto, y hasta que a la gente se le traba la lengua, ya declaran que hablaron en lenguas, válgame Dios. Y no estoy diciendo algo imaginable, no, es algo que pasa y que muchos practican de esa manera. Bien, el poder del Espíritu Santo en realidad dista mucho de cómo era usado en los discípulos de la iglesia primitiva a como hoy en día muchos supuestamente lo usan. Pero vamos a seguir viendo. Además de que les daba la facultad y el poder de hablar la palabra con confianza, seguimos considerando otros aspectos del Espíritu Santo. Por ejemplo, Evangelio según Juan, capítulo 14, volviendo al Evangelio según Juan, capítulo 14, dice ahí la palabra de Dios, en el versículo 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad. Está hablando del Espíritu Santo. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. ¿Cómo lo llama aquí? El Consolador, lo llama Consolador. El poder del Espíritu Santo actúa para consolar.
Ahí mismo, versículo, vamos más adelante, ahí en el versículo 26, también se le llama consolador, y algo más, actúa ese poder del Espíritu Santo para enseñarnos, para revelarnos también su palabra. Versículo 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué hará el Espíritu Santo? Os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Ahí vemos el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo enseñándonos la palabra de Dios. Como dice también ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 2, gloria a Dios, capítulo 2, versículo 7 al 10, dice: en el nombre de Jesucristo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjese bien lo que dice el versículo 10, Dios nos lo reveló, es decir, esas cosas que estaban ocultas de la palabra de Dios, que eran un misterio, Dios nos lo reveló a nosotros. ¿Por qué medio? Por el Espíritu. ¿Por cuál Espíritu? No hay otro sino el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo obtenemos revelación de su palabra. Por el poder del Espíritu Santo nos es revelada su palabra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Evangelio según Juan, volviendo ahí, capítulo 16, dice ahí el versículo 13, ¿qué hace el poder del Espíritu Santo? ¿En qué consiste? Mire lo que dice este versículo 13, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué hace el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo? Guiarnos a toda verdad. Continúo leyendo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Ahí está entonces el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí mismo en Juan, gloria a Dios, versículo 7 y 8, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él viniere, ¿qué hará el Espíritu Santo, que también es llamado Consolador? Redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, una de las cosas que hace, ese poder del Espíritu Santo, es redarguirnos de pecado, redarguirnos de justicia y redarguirnos de juicio. Cosa que poco o nada se dice acerca de lo que hace el Espíritu Santo, que es redarguir de pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, continuamos viendo su palabra. Hechos capítulo 9. Y a decir verdad, en todo el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, vemos un ministerio de Pablo destacado. Por cierto, en ninguna parte vemos que tumbara gente, o que le dijera a la gente que repitiera unas palabras o unas frases para que supuestamente hablaran lenguas, o tampoco emborrachando
a nadie. Eso de emborrachar a alguien, no estoy diciendo imaginaciones tampoco. Un predicador famoso, entre comillas, dijo que él iba a servir vino espiritual, y aunque no se veía nada físicamente, él hizo como que tenía una copa en la mano y con la otra servía un vino, y hizo llamar a un hermano y le dio de beber de ese vino. Y desde ahí, desde enfrente hacia su asiento, se fue bambaleando aquel hermano a su lugar. Y el predicador o el pastor, en tono de burla o de chiste, dijo: va a tener que manejar su esposa porque el hermano ya se emborrachó. Imagínense nomás qué cosas tan absurdas se predican y se hacen, todo en torno a un supuesto poder del Espíritu Santo, pero en realidad eso no es así. Por lo menos no es lo que estamos viendo en la Escritura, no es lo que vemos en la palabra de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 15, hablando de Pablo, que antes era Saulo, dice ahí la Escritura: y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido, se lo dice a Ananías, y refiriéndose a ese instrumento escogido que era Pablo, dijo: porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Y Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, ¿y qué más? Y seas lleno del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, por cierto, no dice que haya hablado en lenguas, no, fue lleno del Espíritu Santo, y de ahí en adelante vemos un ministerio muy destacado del apóstol Pablo, un ministerio guiado por el Espíritu Santo o por el poder del Espíritu Santo. Vamos a seguir considerando el poder del Espíritu Santo. ¿En qué consiste? Vamos ahí a Romanos, la carta a los Romanos capítulo 5, nos dice algo muy interesante o muy importante. Romanos capítulo 5, versículo, gloria a Dios, versículo 5, dice ahí la palabra de Dios: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. ¿Por qué medio? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué hace ese poder del Espíritu Santo? Derramar de su amor en nuestros corazones. Algo muy importante que hace el Espíritu Santo entonces es derramar de su amor en nuestros corazones. Primera de Juan, en relación a esto, mire lo que dice. Primera de Juan capítulo 4, versículo 12 y 13. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos, ¿en qué? En que su amor está perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros. Y luego dice, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahí está, dándonos de su Espíritu Santo, es que realmente nos amamos unos a otros, o como leímos en Romanos 5:5, el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, seguimos considerando la palabra de Dios, cómo el Espíritu Santo nos guía, cómo el Espíritu Santo nos da el poder de testificar su palabra.
con denuedo, cómo el Espíritu Santo nos enseña, nos revela, nos consuela también. Pero vamos a ver algunos otros aspectos. Por ejemplo, vamos a ir a Romanos capítulo 14, la carta a los Romanos capítulo 14, en el nombre del Señor Jesús, versículo 17. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo. ¿Por qué viene esto? Dice ahí, por el Espíritu Santo. Es decir, que por el Espíritu Santo viene justicia, paz y gozo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vea en qué se manifiesta entonces el poder del Espíritu Santo. En que hay justicia, hay paz, la paz de Dios, hay gozo, y todo esto por el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Dice en el nombre de Jesucristo: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo hace posible que no vivamos en la carne, que dejemos las cosas de la carne. Nos da el poder de no ceder ante los deseos de la carne. Ahí está algún punto muy importante de ese poder del Espíritu Santo que nos hace resistir a los deseos de la carne. Pues el texto dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y luego dice: si es que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo mora en vosotros. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, no cedemos a los deseos de la carne, no vamos a vivir según la carne. Seguimos leyendo, versículo 10. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificará, es decir, nos dará vida, vida en abundancia, como dijo el Señor Jesús, por su Espíritu que mora en nosotros. Bendito el nombre de Jesucristo. Seguimos viendo el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice ahí la palabra de Dios: por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es llamar a Jesús Señor? Llamar a Jesús Señor no está en el sentido como en nuestro español decide alguien el señor Pérez o el señor López. No, llamar a Jesús Señor es algo más. Inclusive en el hebreo hay una palabra para decir Señor que es Adonai, refiriéndose o adjudicándola solamente a Dios. En inglés inclusive también hay una palabra para decirle Señor que es Lord. No se dice Mister, no se dice Sir, no se dice Lord, que significa Señor. Pero en nuestro español usamos la misma palabra, pero en el sentido original, decirle a Jesús Señor es declarar que Él es el amo absoluto de nuestras vidas, que nosotros somos sus siervos y que Él manda y ordena sobre nosotros.
y llamar a Jesús que Él es nuestro Señor, nuestro amo, a quien le pertenecemos, eso solamente es por el Espíritu Santo. Vea entonces cómo opera el poder del Espíritu Santo en nosotros, que hace posible que nosotros llamemos a Jesús como el Señor y dueño de nuestras vidas. Seguimos considerando la palabra de Dios, ahí en 2 Corintios 3, segunda la carta a los Corintios, capítulo 3, algo más que muy importante que hace ese poder del Espíritu Santo, dice ahí el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, no hay dos, no, hay uno solo, y aquí está diciendo que el Señor, Él mismo, es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay gente que brinca, salta, o gente que cae para atrás. No, ahí dice qué es lo que hay. Allí hay libertad. ¿Y a qué libertad se está refiriendo? Bueno, si leemos el contexto, se está refiriendo a la libertad de entender la palabra, de conocer la verdad, como el Señor Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. A esa libertad se está refiriendo, la libertad que se obtiene conociendo la verdad de su palabra. Leemos un poco el contexto. Dice ahí el versículo 14, empero los sentidos de ellos, ¿de quiénes ellos? De Israel, de los judíos, se embotaron porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lectura del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es decir, que no entienden la palabra, no entienden la verdad, y aun cuando Moisés es leído, dice que hay un velo que está puesto sobre el corazón de ellos, que los hace, en otras palabras, ciegos, no pueden ver. Pero luego dice el versículo 16, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. ¿Para qué? Para que entiendan la lectura de la palabra de Dios, la lectura del Antiguo Testamento. Y entonces, refiriéndose a eso, dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué entonces? Para que sea revelada la verdad, para que sea revelada la palabra a leerla. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso es algo muy importante que hace el poder del Espíritu Santo. Continuamos considerando en qué consiste el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, dice ahí la Escritura, en el versículo 18. Y no os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, mas ¿qué hay que hacer? Mas sed llenos de espíritu. Hay quienes interpretan y acomodan el texto que se está refiriendo a que si no nos embriagamos de vino, entonces hay que embriagarnos de espíritu, pero en ningún momento está diciendo eso el texto. Los griegos, que en su mayoría eran los que habitaban en Éfeso, tenían por hábito embriagarse para tener contacto con sus deidades que ellos adoraban, viviendo en su paganismo. Y refiriéndose a eso, Pablo dice, no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Y siendo llenos del Espíritu Santo, ¿qué iba a suceder? Iban a hablar entre ellos, como sigue diciendo el versículo 19, iban a hablar entre ellos o entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es lo que iba a suceder siendo llenos del Espíritu Santo, siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Iban a hablar con salmos, iban a alabar al Señor en sus corazones y además, como dice el versículo 20, iban a dar gracias siempre de todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire en qué consiste en verdad ser lleno del Espíritu Santo, en qué consiste en verdad el poder del Espíritu Santo. Se habla con salmos, con himnos, se alaba al Señor en todo tiempo, se da gracias a Dios. Pero algo más que sucede cuando se es lleno de ese poder del Espíritu Santo. Versículo 21. Sujetaos o someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando alguien está lleno del poder del Espíritu Santo, se somete en el temor del Señor. Se somete a la obediencia de la palabra de Dios. Eso lo hace posible siendo lleno del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay sumisión a la palabra de Dios, y si usted quiere seguir ahí leyendo el contexto, más adelante vemos a las casadas sujetas a sus maridos, vemos a los maridos amando a sus mujeres, vemos a los padres disciplinando a sus hijos en el temor de Dios, en la amonestación del Señor, y vemos a los hijos honrando a su padre y a su madre. Eso se hace cuando se es lleno del Espíritu Santo o del poder del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, ahí nos da una lista de cómo se manifiesta el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu. Note usted que no dice frutos, sino que dice el fruto del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del mismo Espíritu Santo. No hay otro Espíritu, es el mismo Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Se acuerda que leímos en Romanos 14, 17? Que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Gozo por el Espíritu Santo. ¿Cómo no? Si es parte del fruto del Espíritu Santo, el gozo. Sigue diciendo, parte de ese fruto es también la paz, tolerancia o paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos entonces cómo opera el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo. Por eso el versículo 17 dice, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisiereis. Pero luego dice el 18, mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Bien, ahí está hablando de la ley que nos trae juicio. Bien, no caemos en juicio si somos guiados por el Espíritu. Y vamos a tener una vida no en la carne, no dando lugar a los deseos de la carne, no cediendo a los deseos de la carne, sino vamos a tener una vida plena en el Señor, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que viene cuando viene el poder del Espíritu Santo obrando siempre en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Segunda carta a los Tesalonicenses. Seguimos considerando este tema tan importante, en qué consiste
el poder del Espíritu Santo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y luego dice, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. El Espíritu obra también en que podamos santificarnos. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, muy parecido a esto, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. ¿Por qué viene esa obediencia a la verdad y esa purificación de nuestras almas? No viene de nuestra propia fuerza, como alguien dice, yo por mi propia fuerza de voluntad. No. Esta purificación de nuestras almas y obediencia de la verdad viene por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. La obediencia de la verdad es posible cuando tenemos el poder del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese poder de poderlo todo en Cristo que me fortalece. De esa manera es como obra el Espíritu o el poder del Espíritu Santo en nosotros. Bendito el nombre de Jesucristo. Efesios capítulo 3, volviendo a Efesios. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra de Dios en el capítulo 3 de Efesios, versículo 16, que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Vamos a leer desde el 14. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia o con poder en el hombre interior. ¿Cómo podemos ser corroborados con poder en el hombre interior? Ahí dice, por su Espíritu Santo somos corroborados con poder en el hombre interior. ¿Ve en qué consiste el poder del Espíritu Santo? Romanos capítulo 15, volviendo a la carta a los Romanos, capítulo 15, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza. ¿Por qué? Por la virtud o el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a abundar en esperanza? ¿Es algo que surge propiamente de nosotros? No, en ninguna manera. Vamos a abundar en esperanza por la virtud del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí vemos entonces cómo obra el poder del Espíritu Santo, cómo opera según la Biblia el poder del Espíritu Santo. Entonces consideremos, necesitamos ciertamente el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Pues eso nos ayudará, como ayudó a Pedro a tener esa facultad de ya no caer en semejantes faltas
de atribuir las cosas o entender las cosas de los hombres y no entender las cosas de Dios, o de actuar agresivamente o violentamente, sino que actuar con poder del Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste ese actuar con el poder del Espíritu Santo? Bueno, hemos visto, haciendo un resumen, hablamos la palabra de Dios con confianza. Seremos testigos del poder o del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire, por último, ahorita que dije testigo, quiero leer ahí un texto en el libro de los Hechos, es Hechos 5, versículo 32. Hechos 5, versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. O sea, si nosotros le obedecemos, el Señor nos da de su Espíritu Santo o de ese poder, y podemos ser, o el mismo Espíritu Santo es testigo o está testificando en nosotros, está dando testimonio en nosotros. Por eso, qué importante entender en qué consiste el poder del Espíritu Santo, pero no solamente entender, sino realmente pedirle a Dios que nos dé de ese poder del Espíritu Santo para que podamos testificar con confianza, hablar la palabra con denuedo o con confianza. ¿Qué más tenemos de ese poder del Espíritu Santo? Podemos recibir consuelo y también consolar a otros. ¿Somos también enseñados por el poder del Espíritu Santo o nos es revelada la palabra de Dios? El Espíritu Santo también, ese poder maravilloso, redarguye de pecado. Por el poder del Espíritu Santo, el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Por el poder del Espíritu Santo hay justicia, paz y gozo. Por el poder del Espíritu Santo podemos reconocer a Jesús como el amo y dueño de nuestras vidas. Por el poder del Espíritu Santo no viviremos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por el poder del Espíritu Santo estaremos corroborados de poder, de fortaleza. Por el poder del Espíritu Santo va a haber santificación por su Espíritu, pero también obediencia a la verdad por el Espíritu, como dice Primera de Pedro 1:22. Por el poder del Espíritu Santo abundaremos en esperanza, como ya leímos en Romanos 15:13. Por el poder del Espíritu Santo podemos obrar de una manera digna del Señor y conducirnos como hombres de Dios, como hombres espirituales, y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque el contexto de Filipenses 4:13 se refiere a adversidades, a estrechuras, inclusive a padecer hambres, ahí tendremos ese poder de perseverar pese a estrechuras, pese a hambre, pese a desnudez, pese a lo que venga. Si tenemos ese poder del Espíritu Santo, podemos perseverar en las peores circunstancias. Necesitamos ser llenos de ese poder del Espíritu Santo y que realmente se manifieste ese poder como enseña la Escritura y no como enseñan muchos predicadores modernos hoy en día. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, pidiéndole a Dios que nos invista siempre de ese poder del Espíritu Santo, que seamos llenos del poder del Espíritu Santo.
Señor Jesucristo, te adoramos y te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu palabra que nos enseña todas las cosas, pues es tu Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Este es tu Espíritu Santo el que nos revela tu palabra. Es tu Espíritu Santo el que también nos enseña. Y hoy en esta hora también, por el poder de tu Espíritu Santo, hemos sido enseñados. Nos has revelado tu palabra, lo que tu palabra enseña de cómo opera el poder del Espíritu Santo, haciendo posible que hablemos la palabra de Dios con confianza, que haya esperanza abundante en nosotros, que estemos corroborados de fortaleza, que haya gozo y paz por el Espíritu Santo, que se derrame ese verdadero amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuántas cosas maravillosas podemos experimentar en nuestras vidas si realmente tenemos ese poder o esa investidura del Espíritu Santo. Seremos verdaderos testigos dando testimonio tu mismo Espíritu Santo en nosotros. Señor Jesucristo, llénanos de ese poder del Espíritu Santo, para que en nada nos intimidemos y podamos afrontar las adversidades, afrontar la escasez, aún la persecución, y poder decir con ese poder del Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo, y el Señor es el Espíritu. Todo lo puedo en el Espíritu del Señor, porque Cristo es el Señor, Él es el Espíritu. Todo lo puedo en Cristo, que me da ese poder, esa fortaleza para poder enfrentar las circunstancias más difíciles. Señor, llena de ese poder a tu iglesia, a mis hermanos, a mis hermanas, para que podamos vencer y perseverar en cualquier circunstancia, en cualquier lucha, que abunde la esperanza en nuestros corazones, que el amor de Dios esté derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, pero que también hablemos la palabra de Dios con toda confianza. Sí, Señor, llénanos de tu poder, del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde. Así somos despedidos en el nombre de Jesucristo.